Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Hernández y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Más de 20, el show donde la mejor compra que me realicé en el último mes fueron mi almohada y mi colchón ortopédico. No se imaginan lo mucho que me disminuyó el dolor de espalda, pero bueno, eso no importa. Lo importante es seguir con el tema de cómo ser adultos y cómo ser adultos funcionales. Entonces esta vez hablé con Julio Alvarado, licenciado en psicopedagogía clínica, sobre cómo cuidar a nuestros niños en casa, cómo educar a nuestros niños en casa, especialmente en estos tiempos de pandemia donde el tiempo que pasan dentro es mucho más de lo que ha pasado antes. Entonces, para todos mis amigos que ya son padres, o para todos mis amigos que quieren ser padres, o para toda la gente que anda en ese mundo también, escuchen este episodio, les va a servir mucho. Y sin nada más que decir, que por favor corra el intro. No sé qué hacer, no sé qué hacer. De mis 20 a mis 30 y un poquito más. No sé qué hacer, no sé qué hacer. ¿Cómo ser un adulto? Quiero saber. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy estoy con Julio Alvarado, licenciado en psicopedagogía clínica. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Un gusto estar aquí contigo. Qué bueno, me alegro, me alegro. Nos pusimos en contacto porque pienso que es muy importante todo el tiempo la educación de los niños en casa. Obviamente a cualquier edad, la estimulación de los niños en casa es importantísimo, pero pienso que ahorita el tema es un poco más interesante porque en este último año la verdad cambió mucho la idea de la educación de un niño en casa, ¿verdad? Especialmente un niño que está empezando a crecer o niños incluso que ya están acostumbrados a ciertas cosas en su estilo de vida. Entonces, quería que platicáramos un poco de eso, que el tema me parece muy interesante, pero antes de empezar, no sé si querés platicar un poco de vos. Sí, cómo no. Mi nombre es Julio Alvarado, Luis. Soy licenciado en psicopedagogía clínica y actualmente estoy laborando en el ámbito académico y en el deportivo. En el académico Ujú. privado, estoy en un colegio privado dando clases. Mi área es educación física y también trabajo enseñándole a los niños cómo jugar béisbol por las tardes. Sigo estudiando, ¿verdad? Estoy sacando un profesorado y una maestría y pues en cuanto a lo académico, eso. Excelente. Y mira, platiquemos un poco por qué es importante el tema de educación en casa, porque me imagino que han de haber padres o gente que piensa la educación es parte del colegio y en la casa sentarlos a ver televisión, pero en realidad es una parte importante del desarrollo de un niño, ¿verdad? Claro, totalmente. Y debido a las circunstancias, no podés privar al niño de una educación adecuada, ¿verdad? O sea, pienso yo que la educación en casa, en la mayoría de las ocasiones, te diría que un 95%, al menos en el país, fue derivado de esta pandemia. Y Ujú. también resaltar el hecho que nadie estaba preparado para algo así. Entonces, cabal, lo que decías vos, de que en la casa se está acostumbrado a hacer como un ambiente de comodidad, como de relax, como de vengo a mi casa y vengo a descansar de mi día en el colegio. Ujú. Pero llevar tu propia educación o tu propio trabajo, en el caso de nosotros los que estamos un poco más grandes, a tu casa es complicado. Imagínate llevar el colegio a tu casa con todos esos estímulos que no necesitas al momento de estudiar o que no tenés a la mano dentro de un colegio, ¿verdad? ¿Qué te digo Ujú. yo? La televisión, el celular, que el perro, que el gato, que mi mamá gritando, que, qué rico, un rompecabezas. O sea, creo yo que dentro de todo lo que implica tener educación en casa, también hay que aprender cómo hacerla. Porque Ujú. recordate que estamos teniendo nosotros como maestros el futuro del país en nuestras manos y tenemos que asegurarnos que de una manera u otra, en casa o en el colegio o con el método híbrido, que es lo que el ministro de Educación le llama a este, de que algunos días van al colegio, otros a la casa, los niños puedan aprender de manera adecuada, ¿verdad? Ok, y hablemos un poquito antes de entrar a la etapa de pandemia. Hablemos un poquito cuál sería en la vida normal, digamos, esperando que regresemos a la normalidad y tomando en cuenta los años pasados a todo esto, ¿cuál sería la importancia de la enseñanza o la estimulación por parte de los padres de los niños en casa a diferencia de la que tienen en el colegio? Pues te digo que tal vez puede ser un tipo de estimulación un poco más libre, ¿me entendés? Ujú. El hecho de que un niño gatee, que se ensucie, que explore, que abra gavetas, no es la misma que va a recibir en un centro educativo como tal, porque por ejemplo, a los niños en estos preescolares lo que les hacen es trabajar su motricidad fina, su motricidad gruesa, que empezar a colorear, que empezar, ¿me entendés? O sea, el tipo de, de estimulación es un poco más como general en casa.
Ujú. Y también es un poco más cuidada, porque digamos que en la mayoría de los casos a los papás, Dios guarde mi muchachito, ¿verdad? O sea, que no se suba ahí porque se va a caer, que esto, que lo otro. En cambio, en el colegio sí, vas con un Ya. plan general de intervención, vas con un plan general de aprendizaje, que te enseñan a agarrar un lapicero, o sea, cosas más específicas propias de un profesional, a diferencia de lo que haces en tu casa, pues. Sí, mucha libertad, mucha más libertad que la que le dan los papás en casa. Correcto, y que el resbaladero y que, ¿me entiendes? O sea, es un ambiente mucho más eh, estimulativo para explorar y para desarrollar tu etapa sensoriomotora a esas edades, ¿verdad? Perfecto. Y bueno, ahora definitivamente las cosas han cambiado. El año pasado los niños pasaron en casa todo el año. Ahorita cierto que hay porcentaje de niños que están yendo al colegio, cierto porcentaje de niños que no, otro cierto porcentaje de niños, como hablas, están en modo híbrido. Y no tengo hijos, a pesar de que estoy en el mundo de la pediatría, en realidad mi involucración con los niños es los pobres llorando porque están enfermos, pero no es como que los tengan normalmente cerca mío. Entonces, para este episodio decidí acercarme a padres de familia, padres con ya experiencia con poco hijos y padres que en realidad son padres de familia nuevos y les pregunté qué les gustaría preguntarte, ¿va? Porque creo que es más adecuado que ellos tengan las dudas a alguien que en realidad no vivió todo este año y no vivió todas estas experiencias. Claro. Entonces, cosas que me preguntaban y tal vez empecemos un poco desde lo básico. Me están contando que niños chiquitos están teniendo mucho problema con el área social, que por ejemplo antes eran muy activos, muy conociendo a la familia y ahorita de repente que se quedaran en casa cumpliendo las normas de bioseguridad y solamente miran a los papás, de repente se alivianó un poco esto, llegaba el abuelito y ni lo podían ver, llegaba la tía que era la tía favorita y ni podían verla. Entonces, ¿cómo podría cambiar eso? ¿Qué cambiaría eso en el niño y cómo se podría manejar un poco? Bueno, pues recordate que justamente más en niños con edades un poco cortas es precisamente lo que pasa cuando van al colegio por primera vez, por ejemplo. Ujú. Están muy acostumbrados y muy cómodos dentro de su mismo ambiente que al momento de sacarlos tienen cierta reacción y la mayoría de reacciones son conductas un poco negativas, ¿verdad? El hecho que justamente como me lo planteas, un poco de evitación hacia el extraño, por así decirlo, o berrinches o rabietas, etcétera, etcétera. Pues yo te diría que es precisamente eso, porque estos niños no, o sea, a sus cortas edades ya tuvieron que haberse sometido a explorar o sometido a un ambiente en el que ellos no están acostumbrados a interactuar. Y no Ujú. es porque uno sea malo, porque los papás te fuerzan a, sino que es parte de la vida, ¿me entendés? Lo que estábamos hablando antes de que nos metiéramos a esto, de que tristemente tu casa no es el mundo y no vas a estar en tu Ujú. casa ¿cómo te digo? Para protegerte de ese mundo. Entonces, de alguna forma es volver a aprender. En dado caso el niño haya tenido 4 o 5 años y estaba a duras penas empezando a involucrarse en el mundo real, cuando de la nada, ¡pam!, te encierran, es una cuestión de volver a aprender que te tenés que relacionar, porque las relaciones son parte esencial de la socialización. Te tenés que aprender a acoplar a las situaciones nuevas y tenés que aprender también a emplear tus propias herramientas para la socialización. Recordate que no es solo que el niño le caiga mal el abuelito y no lo quiera saludar, sino que desde esa conducta se desprende el futuro saber saludar, saber despedirte. Digamos que Ujú. todas esas normas que la misma sociedad, porque radica en la socialización, te impone para llegar a ser adaptable o adaptado a esta sociedad, es si el niño sabe saludar, si el niño sabe pedir, si el niño sabe comunicar. Porque ¿qué pasa? No va a saludar al abuelito, no, mire, no importa, es tímido y yo sé que pandemia, bueno, pero no se aborda de la manera adecuada, más adelante va a ser una rabieta al momento que él no quiera saludar. Entonces la sociedad lo va a ver como un tipo desadaptado, y entonces no va a tener un buen desarrollo como persona, no va a entender. Ok. Entonces yo creería que si el niño ha tenido, digamos, contacto con el exterior, contacto con el mundo y a la nada, boom, lo encerraron, es de volver a aprender ¿me entendés? Se encierra, ok, bueno, mi hijo, mire, tal y tal cosa pasa, va a venir su abuelito a adelantarle un poco la situación que está por venir para que él se mentalice, ¿verdad? Y claramente ponerlo en situación en el que el niño te copia a vos como adulto, te copia a vos como papá, porque los niños aprenden por imitación. O sea, eso es una norma en la niñez que hay que seguir siempre. Entonces, si querés que tu hijo salude,
le quitas el iPad, le quitas todo estímulo que no requiere en ese momento, saludas al señor, a la señora, al abuelito, a la abuelita, y después lo pones a él a saludar, con un ejemplo de por medio, ¿me entendés? En cambio, si Ujú. tenemos a este niño que nunca ha sido como parte de ese mundo externo, porque de la nada yo lo quería inscribir al colegio cuando, boom, me dio la pandemia, yo creería que es muy importante el hecho de empezar a salir un poco de casa, empezar a exponer un poco a tu niño, que al parque, donde hayan otros niños, que se dé cuenta a él que no es el único niño en su entorno, sino que hay más niños Ujú. ahí, como, ¿me entendés? Como enganchar un poco al niño en lo que es ser un niño, que él vea a los demás niños jugar, subirse al resbaladero, jugar con el chucho, ensuciarse, ¿me entendés? Para Ujú. que él abra los ojos y pueda darse cuenta que efectivamente él es un niño y que quiere él socializar con los niños. Puede exponerlo. Yo creería que ahí está la base, exponerlo a. Creo que es importante mencionar también que, y esto encontré entre padres nuevos que les hice esta pregunta y padres que ya iban por segundo o tercer hijo, que de por sí normalmente todos los niños tienen una etapa en la que le tienen miedo a los extraños, o sea, de por sí es normal esta parte. Y creo que tal vez lleguemos a la conclusión en este episodio, me imagino, que en realidad vamos a ver ciertos, tal vez, no estoy seguro, pero vamos a terminar viendo ciertas brechas o nuevas partes educacionales en esta tanda de niños que viene, que van a estar acostumbrados a esto nuevo que acaba de pasar. Pero me parece excelente estimularlos y tirarlos lo más que se pueda, obviamente siguiendo todavía las normas de bioseguridad lo más posible, Claro. pero sí, estimular. Y otra vez que me preguntaron, y hablando de estimulación y hablando justo de niños chiquitos, em, una mamá me estaba preguntando que ella miraba la importancia de ir al preescolar, prekinder, párvulos, etcétera, como contacto con la maestra, contacto con los trocitos, contacto con los trociños, cabal ensuciarse, etcétera, y que ella decía, estoy pagando para que mi niño vaya a prekinder, vaya a párvulos, y en realidad lo que están viendo es una pantalla, no está actuando con nadie, no está interactuando con nadie, no está jugando, riéndose con ningún otro niño. Sí, están bailando ahí enfrente de la pantalla, sí, están pintando una cartulina, pero en realidad es necesario. O sea, si en realidad la educación va a ser solo vía electrónica y no van a estar teniendo esta estimulación que se espera en un proyecto de párvulos, de prekinder o etapas pequeñas, en realidad vale la pena meterlos, o en lo que no haya nada presencial es mejor que reciba esa estimulación en casa. Yo creería que siempre vale la pena meterlos y te voy a explicar por qué. Ujú. Porque dentro de esa corta socialización, por si se quiere ver así, entre mi par y mi pantalla, pues al menos puede haber cierto contacto entre pares, ¿me entendés? ¿Qué pasa si el Ujú. niño no tiene hermanos, por ejemplo? Y aprendemos por imitación. Puede que la mamá lo estimule de una manera deseada o incluso hasta más, pero ¿qué pasa? Ponete con el vocabulario del niño, ¿qué pasa con ciertas acciones? ¿Qué pasa con el tomar riesgos de que son pequeños y que yo quiero probar el resbaladero, pero mi mamá no me deja y aún así me tiene estimulado acá? Que más adelante él va a tener problemas, o sea, cuando volvamos a la normalidad, va a tener mucho problema estableciendo como conexiones con sus propios pares, ¿me entendés? Entonces, Ok. yo te diría que efectivamente hay formas de socializar mediante una pantalla. Eso radica mucho en el tipo de profesional que tengas como maestro. Pero, por ejemplo, estoy investigando y estoy como acoplando un poco de los comentarios que me hacían otros profesionales y me decían efectivamente que hay tipos de juego que puedes hacer que muchas veces no te das cuenta que estás trabajando ciertas cosas. Por ejemplo, la mímica. Le envías a todos Ujú. tus alumnos, mire que a usted le toca hacer una cara triste. Ok, entonces a mí me toca hacer una cara triste, excelente, entonces ¿cómo la voy a hacer? Entonces cuando llegue el turno del alumno, el resto de compañeros van a tener que identificar cuál es la emoción que el niño está sintiendo. Recordate que la identificación de emociones juega una parte vital en la comunicación y por ende en la socialización. Voy a entender, este es solo un ejemplo que te digo de identificación de emociones porque así como está recortado el ámbito social, también se puede sacar buen provecho de. Y no únicamente eso, sino que también tenés grupos específicos por pares. Ujú. No sé si estás familiarizado con Zoom, por ejemplo, pero ahí puedes agarrar aleatoriamente a toda tu clase, por ejemplo, 20 niños y los puedes partir en grupos de 4 o de Ujú. 3 o Sí, sí, incluso de sí. más o de menos.
Entonces, creas etapas convivenciales o de convivir con tus pares para que socialicen, ¿me entendés? O sea, no tiene que haber una regla de socialización como tal, pero al menos que se cuenten qué hicieron hoy, o si alguien tiene un perro, o si alguien, ¿me entendés? Como agarrar temas en conjunto y platicar acerca de ello en el lenguaje de un niño, pues podría ser lo ideal. A pesar de eso, también hay varias desventajas, ¿verdad, Luis? Te digo Ujú. que, por ejemplo, ¿qué pasa con aquel niño que es introvertido de naturaleza y que no le gusta socializar? Tiene a un clic el mute, ¿me entendés? Basta con él mover su mouse, poner el microfonito y ya nadie me escucha y no hay problema. ¿Por qué? Porque no hay consecuencia detrás. Y O que sea, ya lo saben hacer a esas edades, pues ya ya no los... les miro. Correcto. O sea, recuerda, ahorita los niños tienen una gran facilidad para la tecnología, ¿verdad? Pero a eso venía como lo que te venía a decir, de que por más limitado que esté la socialización, no hay mejor que el profesional en preprimaria, en prekinder, para ideárselas, ¿verdad? El cómo hacer que mi niño socialice con sus pares. Que yo creo que es mejor personalmente y profesionalmente que quedarse en casa conociendo el mismo ambiente y viendo las mismas caras, ¿verdad? O sea, básicamente a falta de pan tortilla, o sea, es mejor un poquito que nada. Correcto. ¿De acuerdo? Y algo que me pensaría yo que podría ser difícil en esta etapa en niños especialmente chiquitos o incluso niños que están un poco más grandes que en esa etapa donde no se quedan quietos. eh, los padres tienen que estar presentes en todo momento, porque yo también miro complicado que, ok, los niños van a ir al colegio en su sala de 7 a 4, 7 a 12 y el papá tiene que estar ahí a la par viendo que todo esté saliendo bien. ¿Cómo pueden manejar esto ellos y qué tanto puede beneficiar o estimular que el papá esté muy involucrado, o mejor que solo lo esté viendo ahí de reojo, que no esté rompiendo la computadora, yo qué sé? Es una pregunta bastante interesante. Yo creería que efectivamente volvemos a lo mismo, a falta de pan tortilla. ¿Querés que tu hijo logre ir a un colegio? Tenés que ideártelas y tenés que manejar de tal manera que no seas tan entrometido en la educación de tu hijo, porque al final de cuentas lo que se busca es la automatización de aprendizajes y la automatización de una estructura como tal. Ok, yo tengo Ujú, un horario, yo me tengo que meter a mi horario. Digamos que yo velaría únicamente porque el papá estuviera más pendiente de decir, mire, a usted le toca a las 9:30 conectarse a este link, entonces yo lo voy a ayudar a conectarse a ese link. ujú, Concuerdo y tengo a gente muy cercana a mí que lo padece y es un problema muy cansado y muy desgastante, porque al final de cuentas son niños, ¿me entendés? Y los niños, quiera que no, cuando tienen la oportunidad de zafar, zafan. Decime si no, Guatemala se ha reconocido mucho por el zafo, vamos. O ujú, sea, ¿quién quiere hacer esto? Zafo. Y, ¿me entendés? O sea, ya es parte de una, no quiero decir cultura, pero más como una ideología que se tiene en el niño. Y en cuanto al niño no le interesa algo que hace, va a buscar la manera de zafar, ¿me ujú. entendés? Entonces, como recomendación primordial te diría que el papá vele únicamente porque el niño efectivamente se esté conectando a sus clases y que al menos esté tratando de entender, que tenga su cuaderno a la mano, que preste atención a la explicación de la maestra, porque si en dado caso el papá no está, el niño va a zafar. Ujú. Entonces, el hecho de tener una presencia ahí que te ayude, no únicamente verbalmente, porque la presencia de un papá ayuda a la par, más si el niño está viendo que el papá está ocupado, por ejemplo, él va a querer ocuparse también, por ejemplo. Ya. Sí, fíjate que una mi amiga me acaba de contar que ella es maestra y me dice, sí, estoy trabajando, que no sé qué, y estoy de tutora de dos niñas, son hermanitas, creo yo, y que están recibiendo clases por Zoom. Entonces yo decía, chucha, ¿por qué es necesario que las dos niñas estén pagando colegio, estén recibiendo clases y aparte contratan a alguien más que esté viendo que estén recibiendo bien la clase? Pero después de que hablé con un montón de papás me di cuenta que en realidad no es sencillo, pues no solo de sentar al niño enfrente de la pantalla y todo va a salir bien. Entonces creo que empecé a entender después de estas preguntas, después de los comentarios que me hicieron, un poco más en realidad lo complicado y lo difícil de clases en línea. Y mi siguiente pregunta, y que también me lo preguntaron, va a ir a esto. En Guatemala, o corregime, pero hasta donde es mi conocimiento, no está esta costumbre como en otros países de homeschool, ¿va? De educación en casa. En realidad estamos muy acostumbrados a colegio presencial. Entonces, unos papás me preguntaran, ¿qué tan efectivo es meter a mi hijo a un colegio que en realidad no está hecho para homeschool, sino se adaptó a esto? O sea, son colegios que en realidad
no tienen maestros educados en homeschool, no tienen maestros educados incluso en tecnología, pues en usar Zoom y esas cosas que a algunos me imagino que hasta les ha de costar. Entonces me decían, lo meto a estas clases o colegios donde no están adaptados a esto, o mejor busco, o me sale mejor educarla yo en casa, o me sale mejor buscar un programa que siempre ha sido y siempre se ha planeado full homeschool. Claro, claro, es una pregunta bastante, bastante buena, la verdad. Y es bien interesante el hecho de que justamente, como te decía al principio, yo te aseguro que el 90-95% de los colegios no estaba preparado para algo así. Ujú. Entonces, tenés que reinventar tu metodología como colegio y tenés que ir a prueba y error para ver qué te sale, qué no, cómo mis alumnos van a ir aprendiendo. Entonces, yo creería que hay que creer mucho en lo que se está haciendo como colegio y no radica únicamente en tu educación como profesor, sino que tenés que creer más que como en tu vocación. O sea, si tenés estas herramientas, ¿cómo lo haces funcionar? Digamos que yo considero que es un poco más problema, entre paréntesis, del profesor que del colegio. ¿Por Ujú. qué? Porque todos nos tenemos que adaptar, ¿me entendés? O sea, si todos tuviéramos como colegios la mentalidad de que, mire, que esto no va a salir, la mayoría de colegios hubieran cerrado, pero no, adaptaron su metodología a la situación. ¿Y qué te quiero decir yo con esto? De que efectivamente hay cierta preocupación el hecho de decir, bueno, tal vez la metodología de un colegio que ya ha estado adaptada en estas situaciones va a beneficiar más a mi hijo. O bien Ujú. el hecho de decir, bueno, tal vez este colegio me ofrece un tipo de modalidad adecuada para el niño. Pero yo creería, como te decía, que es cuestión de prueba y error. O sea, quieres que tu hijo se relacione más con los niños, busca o investiga alguna metodología que tenga que ver más con la socialización o que de alguna forma eh, se les tenga que obligar a los niños a tener su cámara prendida, por ejemplo, y Ujú. que no sea tanto como el hecho de, bueno, yo explico, aquí está, o te paso un programa y ya está. O sea, como te digo, para este tipo de situaciones sí tenemos que velar un poco e informarnos un poco qué ofrece cada colegio, qué tipo de profesores tiene cada colegio, cuántos alumnos hay por clase en el colegio, cómo nos dividimos más que todo en el ámbito online. Y como te digo, o sea, yo sí soy fuerte partidario de que hay que exponernos y hay que implementar este método híbrido lo antes posible. Entonces, va más allá de las clases online, sino que también se implementa el híbrido en el colegio donde está mi hijo o donde quiero yo meter a mi hijo. Una madre lo que me dijo es que tenía a sus hijos metidos en cierto colegio, no me acuerdo el nombre, y que la maestra venía, les ponía un video en YouTube y después les ponía ejercicio en el libro y nada más. Y entonces ella se cansó, los terminó sacando y los terminó en otro colegio, metiendo a otro colegio. Y dice, y en ese otro colegio estoy contenta porque están adaptando aplicaciones, están adaptando otros programas, están adaptando como unas redes, ay, no me acuerdo el nombre de la aplicación, pero como una red social donde los niños suben las tareas, se les puede dar like, se les puede comentar, etcétera. Entonces creo que sería importante también, o tal vez les toca un poquito más a los padres investigar, porque ya no podemos confiar en la fama de ciertos colegios, porque en realidad hubo mucho cambio y tal vez colegios conocidos no se pudieron adaptar tanto a esto. Claro, claro, y por eso te decía yo que radica mucho también en el tipo de profesor que vos tengas, porque puede ser que él crea que la metodología adecuada sea el video en YouTube, que digamos es beneficioso para ciertos alumnos, pero para una gran mayoría no. Ujú. En cambio, tenés al otro que justamente se esfuerza con sus herramientas y que investiga acerca de nuevas aplicaciones, de nuevos métodos de enseñanza, algo que enganche un poco más al niño para su aprendizaje, que igual le va a funcionar a unos y a otros no. Pero como te decía, o sea, yo creo que sí hay que asistir a las clases estas de Open House, hay que ver cómo los profesores, cómo los colegios están manejando la situación online para ver cuál se adapta más a lo que la madre cree necesario para su hijo, Estas ¿verdad? clases de open house que mencionas, que es como muestras de qué están haciendo los Open colegios House o... es justamente, o sea, te abren las puertas al colegio y conoces bueno, cuando estábamos abiertos, ¿verdad? Conoces las instalaciones, Ajá. conoces más o menos la metodología, qué es lo que hacen, cómo lo hacen, e incluso han habido colegios que lo han implementado vía online, o sea, los papás acceden a la sesión de Zoom o a la sección, o a cualquiera que sea la aplicación que estén usando para la interacción, y entonces los
los papás observan cómo se está llevando una clase y en base a eso toman una decisión, ¿verdad? Ok. Y otra duda, cuando un niño está en el colegio normalmente y hay poca mejoría o hay poco progreso, es normalmente el maestro el que llama a los papás, mire, su hijo no está muy bien en esto, mire, su hijo hay que estimularlo en esta área, etcétera. Pero es algo que ahorita el maestro tal vez no puede estar viendo 100% a la totalidad de su clase, obviamente por el problema de internet, la cámara, etcétera. ¿Hay alguna forma en que los papás puedan saber desde su casa y desde su conocimiento si su hijo está progresando adecuadamente? Te diría que no, es muy difícil saberlo. Te diría que es más o menos parecido al hecho de saber si tenés una contusión o, digamos algo más específico en la rama médica, ¿me Ujú. entendés? Es como dar un tapsin para algo más profundo. O sea, claramente como psicopedagogos, bueno, te hablo de mi rama, ¿verdad? Porque no soy profesor, sino que soy psicopedagogo. Efectivamente hay herramientas que van a ayudar a la medición del niño, del paciente. Te diría que en cuanto al ámbito académico hay muchas pruebas que se pueden usar. Sin embargo, no, la mayoría de ocasiones no es una situación de competencia curricular o de competencia académica, sino que hay algo más de trasfondo. Ok. Por ejemplo, puede que el niño no tenga un índice de inteligencia adecuado para ir en el grado que él esté, por darte un ejemplo. Ujú. O su desarrollo no se haya prestado muy bien para estar en el grado en donde está. O, por ejemplo, con lo que nos va a pasar, porque estoy seguro que eso va a pasar en el futuro después de esta pandemia, que mi niño no tenga competencias adecuadas para estar en el grado donde está. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente hubo un tema en matemática, por ejemplo, que no aprendió y por ende, partiendo de ese tema, ya no pudo aprender más adelante. Entonces, digamos que siempre hay pruebas y siempre hay herramientas que te van a ayudar a ubicar a tu niño. Pero, como te digo, sí tiene que ser una cuestión que sea manejado por un profesional. Ok, y me imagino que se abren problemas como, por ejemplo, en la emergencia o en la consulta externa, en la pediatría, hablando de ese mundo, por ejemplo, los niños que empiezan a usar lentes, la razón es porque llegan, fíjese que no está aprendiendo en clase, no pone atención en clase, y después le preguntas al niño, ¿miras el pizarrón? No, Ujú. ¿hasta dónde te sentás? Hasta atrás. Y creo que esas cositas tal vez son random, tal vez, pero en realidad son cosas que no se van a cachar como normalmente los cachábamos, pues, porque ya no hay pizarrón, ya no hay distancia, ya no hay esas cosas, y ni entremos a hablar del tema de cosas como autismo, por ejemplo. Claro, claro. Por ejemplo, en el colegio donde yo estoy laborando, sí tuvimos una gran pérdida de alumnos para este nuevo ciclo escolar, precisamente por eso, porque no había avance y digamos mi colegio, bueno, el colegio donde yo trabajo se está especializando mucho en necesidades educativas especiales. Entonces, lo que Ujú. vos decías, niños con deficiencia intelectual, niños con espectro autista, con trastorno espectro autista, ¿y qué les queda? O sea, no está, a mi hijo no le está aprendiendo, no está aprendiendo, lo único que le queda es estrés después de cada clase y ansiedad sabiendo que tiene tareas por hacer y desafortunadamente no aprendió nada. Entonces lleva a los papás a tomar una decisión un poco tal vez atinada, pero a la vez que le puede traer muchas consecuencias al aprendizaje de un niño, ¿verdad? ¿Y hay alguna opción en Guate eh, buena o importante para niños con este tipo de discapacidades? Niños con parálisis cerebral, niños con del espectro autista, niños con síndrome de Down. ¿Qué opciones pueden tener los papás? Pues te diría que colegios especializados, eh, colegios que sepan llevar de manera adecuada la situación. Por ejemplo, yo formo miembro de la familia The Orchard Carré, que es un colegio francés, en el cual nuestra variedad de alumnos que tenemos por clase es, yo te diría que extremadamente increíble, porque de Ujú. cada, primero es individualizado. Digamos que no es tan individualizado de tener uno por uno, o sea, one on one, pero sí tenés la apertura de decir, ok, tengo 3, 4 niños por clase y cada uno de estos niños tiene efectivamente un diagnóstico, ya sea clínico, ya sea médico o ya sea pedagógico. ¿Me va a Ujú. entender? Entonces, buscar principalmente, yo te diría que la clave es evitar colegios masivos. ¿Por qué? Ah, ok. Porque
digamos que no son colegios especializados y son colegios que tienen un tipo de educación un poco más como ahí va la explicación y ahí va el niño que cacha y qué bueno el que cacha y el que no, no. ¿Me entendés? Aparte, cuestiones como el bullying, cuestiones como el, el hecho de que sea diferente a mí, cómo repercute en mí como alumno regular y cómo repercute en él en alumno irregular. O sea, yo te diría que la Ok. primera fase es esquipearte los colegios masivos, porque tarde o temprano vas a tener convivencia con otros niños. O sea, tú como niño con trastorno espectro autista no vas a estar en una clase con con el niño con síndrome de Down siempre. Tarde o temprano van a haber recreos, tarde o temprano. Entonces, sí pueden existir, digamos, situaciones un poco negativas. Entonces, yo creería que el primer paso es evitar los colegios masivos y el segundo es inclinarte por algo un poco más especializado. Y digamos que buscar gente que se especialice en los trastornos que tiene nuestro alumno. Porque muchas veces vamos con la maestra especializada, sí, pero maestra especializada ¿en qué? Puede que sea especializada Ah, ok. únicamente me va a entender, únicamente en cuestiones puramente académicas. Y sí, por ser especializada yo creo que va a ayudar a mi hijo cuando realmente la ayuda con mi hijo no está en algo académico, sino que es algo como clínico, externo, después del colegio, ¿me entendés? O sea, como Ujú. buscar alternativas de acorde a la dificultad que tiene el niño. Y creo que es un tema importante porque tal vez vos y yo lo conocemos, pero y ha tomado un poquito más de auge gracias en los últimos tiempos, pero la verdad es que mucha gente sigue pensando, y suena feo, pero o sea, así lo ve mucha gente, retrasadito, tontito, etcétera. Y en realidad es una gama de espectro enorme de cada complicación, cada trastorno que va a tener cada niño. Y en realidad muchos de esos trastornos tienen chance de llegar a tener un coeficiente, una inteligencia y un desarrollo social muy cercano al normal. Entonces, saber que estas cosas no son también la muerte social o el total paro para un niño, sino en realidad tienen chance de vivir una vida relativamente normal es importante. Claro, claro, y te da cierto tipo de esperanza también como papá, Ujú. porque primero, o sea, sí, los primeros afectados ante esas situaciones efectivamente son los papás y segundo son los maestros del niño, ¿verdad? Porque eh, efectivamente, como vos decís, ni siquiera hay forma de cómo tratar por su nombre la dificultad que está padeciendo el niño, sino que existe una gama de, sí, mejor ni hago referencia al término, pero sí es un poco como tabú el hecho de que este tipo de alumnos vayan a prosperar. Sin embargo, nosotros hemos tenido éxito con muchos alumnos, Sí, ajá. digamos, con deficiencia intelectual, ¿qué te digo yo? Ha habido gente que ha logrado sus metas, tal vez no a nivel universitario, pero se gradúa del colegio y después se buscan su oficio. Eh, ¿Qué te digo yo? Carpintería, mecánica, o sea, cosas como vos decís que los hagan funcionales dentro de la sociedad. Los Cabal. llena, los hace sentir útiles y en realidad es que es cierto, pues, porque no es gente, son niños, son personas que en realidad pueden ser útiles en la sociedad. Claro, y que no lo priva, y que no deben ser privados tampoco de llevar una vida social adecuada, porque recordate que la socialización no es únicamente, yo me comunico contigo de manera adecuada, sino que es, yo sé ponerme en tu lugar, yo sé lo que necesitas en tu momento, yo sé guardar la distancia adecuada entre cuerpo y cuerpo, y yo sé llegar también hacia donde vos puedes llegar. O sea, como un tipo de competencia y si los dejas fuera a ellos nunca van a saber de lo que son capaces. Recuérdate que en Estados Unidos también tenemos casos en los que pacientes o gente con deficiencia intelectual se logra hasta casar, tener hijos y tener un trabajo estable, ¿verdad? ¿Por qué se le va a Ujú. privar entonces en Guatemala de un privilegio tal a una persona que puede ser funcional dentro de la sociedad? Sí, regresamos al mismo tema de la estimulación, porque son personas con trastornos que necesitan la estimulación adecuada para poder salir adelante. Y hablando de este tema de estimulación, otra pregunta que me hacían y que lo hablamos antes de que empezáramos a grabar y me dijiste que te costó un poco ver el tema, me preguntaba una pareja de amigos que tienen a su nena como de 3 años, me decían, ¿cómo hago para que mi nena tenga esa actividad motriz, ese desarrollo motor? Porque
en la casa no hay ningún lugar donde pueda estar escalando, en la casa no hay ningún lugar donde pueda correr como si estuviera en el campito. Y ahorita que hemos salido de vez en cuando, no se sube a los juegos, no corre como los demás niños, no hace esto. Entonces, estos papás me preguntaban, ¿hay alguna forma en casa de poder estimular este desarrollo motor? Lo que hablábamos al principio, ¿verdad? Que alternativas siempre van a haber. ¿Qué te digo yo? Inventando algún tipo de material didáctico, herramienta que se asemeje a lo que tu hija quiere lograr y motivarla a la mil para que ella solita lo pueda realizar, o incluso una copia reproducción o una producción reproducción en el que el papá lo haga primero y la niña después. Pero como te digo, o sea, yo sí soy fiel partidario del método híbrido, y por eso te digo que hay que exponer. Eh, el niño generalmente, no te digo que en la mayoría de los casos, pero en muchos de los casos les va mucho mejor en su desarrollo desde pequeños cada vez que tienen un ambiente con pares. ¿Por qué? Porque pareciera tonto, pero los niños también aprenden de los niños. Y te voy a dar un ejemplo. Digamos, con mi clase de preprimaria, nosotros lo sometemos mucho a actividades de riesgo. Escale y luego se tira a la colchoneta para sentir un poco lo que es el miedo y que por ende el miedo no es un impedimento en la vida. Digamos que así lo vemos nosotros como método. Ok. Y entonces, ¿qué pasa? Que llega un niño al que menos se le dificulta de todos y lo hace. Y entonces ahí va el otro, y luego ahí va el otro, y luego ahí va el otro. Pero, ¿por qué te digo esto? Porque siempre va a haber un tipo como de jale y empuje entre los niños. Él lo pudo hacer, yo también puedo hacerlo. Ya. ¿Vio? Si te vas desde el punto de vista un poco psicológico, al niño va a decir, es que mi papá puede porque él ya es grande. En cambio, yo soy chiquita, entonces todavía no me arriesgo a hacerlo porque yo soy chiquita. Es Entonces, peligroso. correcto, es peligroso. Entonces, cuando venga un niño de su edad aún para haciendo la actividad que a ellos les da miedo por hacer, tarde o temprano se les va quitando la idea del miedo y te va poniendo como un paradigma del hecho de, si él puede, yo puedo. A los niños no hay que motivarlos con la palabra, a los niños hay que motivarlos con hechos y con actos físicamente palpables. Entonces, yo te diría que con el caso de esta nena, pues sí, o sea, digamos que hay actividades de riesgo, ¿qué te digo yo? De subirse en la parte más alta de un escritorio, una silla y luego tirarse a la cama para simular el hecho de una cama elástica o colchoneta. O sí, yo agarro, pulo mi piso y te agarro y te hago rodar resbalándote, simulando un resbaladero. Pero no hay nada como el hecho de convivir con otros niños. O sea, la primera recomendación sería llevarla y exponerla donde hay otros niños. Mamá, que no quiero. Bueno, probemos 5 minutos más y lo que te decía, los contratos de contingencia. Y después usted va a tener un premio si usted se sube al resbaladero, por ejemplo. Entonces, la vas metiendo en el lenguaje de los niños, que es tú me das y yo te doy, y aparte ellos van viendo y rodeándose de niños que hacen diferentes cosas y que tienen diferentes habilidades para motivar al niño a hacerlas también, a explorar, a embarrarse, no tiene nada de malo meter mis manos en la tierra porque después te la vas. Digamos que la situación, como vos decís, de bioseguridad no ayuda mucho, pero yo sí soy fiel partidario de que hay que exponerse un poquito más. Voy a salir con niños, ok, mantengo mi distancia y nunca me quito mi mascarilla. Y después de jugar siempre me lavo las manos. Cositas como esa, ¿me entiendes? O sea, sí, exponerlos, pero sin perder la seguridad que tenemos que tener en estos tiempos. Al final creo que terminamos con buenas y malas noticias. Buena noticia, hay forma de lograr que los niños sigan estimulándose incluso en esta época. Y malas noticias, creo que a los papás les va a tocar un poquito más de trabajo de lo que normalmente les toca, pero creo que la idea de que en realidad no van a ser niños privados de ciertas cosas les podría dar cierta clase de paz. Y bueno, Julio, me encantó platicar, me encantó especialmente que habláramos también del tema de trastornos especiales, trastornos de espectro autista, etcétera, porque no es algo que tenía planeado, pero en realidad no había pensado que también es un tema importante y también son niños que están sufriendo de esto y necesitan la estimulación, educación y ayuda adecuada. Y antes de que vayamos terminando, no sé si hay alguna forma en que la gente pueda contactarse con vos. Cualquier persona que tenga alguna duda, por ejemplo, con sus hijos o que quiera saber un poco más de cómo poder educarlos, un poco de ayuda en todo este tema,
o incluso hablando del tema que estabas diciendo, que te estás dedicando un poco a educación en casos especiales. Sí, claro. Digamos que sociedad no tengo, tampoco soy yo por mi cuenta, sino que ahorita, como te decía, estoy en un colegio y Ujú. estoy dando clases de béisbol aparte. Pero siempre estoy abierto a que me hagan preguntas. Vía Facebook o vía Instagram estaría bien, como Julio Alvarado. Ok. Y vía correo, jjalvarados y un número 11 @gmail.com. Excelente. Entonces, Julio, muchísimas gracias. Creo que tocamos bastantes temas importantes, respondimos las preguntas que me habían hecho, incluso las preguntas que tenía yo. Y gracias por hablar conmigo, gracias por el tiempo y espero que podamos ir hablando, especialmente ciertos temas que surgieron que creo que se pueden ampliar un poco más. Y pues nos seguimos viendo, gracias. Desde luego, Luis, gracias a vos. Bueno, con cuidado. Y así llegamos al final de otro episodio. Quería agradecer a Julio por haber participado conmigo, pero no se olviden, la única forma en que ustedes van a conseguir esa taza de mejor papá o mejor mamá del mundo es si se suscriben al canal de YouTube, si nos siguen en Facebook y si le dan un buen review de 5 estrellas a nuestros podcasts en Spotify, en Apple Podcasts o en cualquier plataforma que puedan encontrarlo. Ingresen a www.masde20.com, ahí van a encontrar todos nuestros links. De todos modos los voy a agregar aquí abajo del episodio. Y también va a estar incluida la información de Julio. Bueno, espero que les haya gustado. Escríbanos si quieren escuchar algún tipo de otro episodio o a quien quisieran que entrevistáramos. Y pues nada, adiós.